son declaraciones bastante imprudentes, denotan una falta de autocontrol del presidente mexicano que ya es típica, ¿no? En él, creo que no reflexiona correctamente. Está con nosotros Edgar Vázquez Vela, que es director del CIEN ADEX, ¿no es cierto?, que es la Asociación de Exportadores del Perú. Él es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios. ¿Cómo está, Edgar? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Jesús, un gusto conversar contigo en esta mañana. Bueno, en principio, ¿cómo han tomado ustedes las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer de poner prácticamente en pausa las relaciones comerciales y diplomáticas con el Perú, sobre todo en el contexto comercial, que es el que a ustedes seguramente les preocupa? Bueno, lo primero es que son declaraciones bastante imprudentes, denotan una falta de autocontrol del presidente mexicano que ya es típica, ¿no? En él, creo que no reflexiona correctamente, o si lo hace, entonces lo hace en búsqueda precisamente de rédito político interno, ¿no? Claramente es un gobernante de, digamos, populista extremo de izquierda, y en ese sentido, claramente también denota un desconocimiento de los Exitosa. compromisos internacionales de su país, porque cabe recordar que las relaciones comerciales entre los países en la actualidad se llevan bajo un orden que son los tratados internacionales. En el caso del Perú, las relaciones económicas y comerciales y de inversión con México se cubren bajo 3 distintos acuerdos: el Tratado de Libre Comercio bilateral que tenemos con ellos, la Alianza del Pacífico, que también es un acuerdo regional que suman a Colombia y a Chile junto con Perú y México, y el Transpacífico, que es uno más reciente, en donde hay 11 países, incluyendo México y Perú, Australia, Japón, entre otros. Es decir, todos estos acuerdos además han sido aprobados por el Congreso mexicano y han sido desarrollados, en el caso de México, así como se hizo también en el Perú, en consulta abierta con su sector empresarial, su sociedad civil, etcétera. Entonces, hablar de paralizar, suspender relaciones comerciales, denota que desconoce que no se hacen de esa manera. No es que hoy día amanezco con mal humor y decido que las empresas ya no comercien entre ellas, ¿no? Porque las Sí, relaciones claro. económicas comerciales son entre sector privado, Claro, no, ¿verdad? además Entonces, hay una relación política importante porque, claro, todos los tratados comerciales que los países proyectan con otros países tienen que pasar por consulta, pues en algunos países así ciudadana es. y en otro caso por sus congresos establecidos como tales. Eso queda Lo has dicho como ejemplo, correctamente. por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Primero se negocia a nivel Así es. ministerial, ¿no? A nivel político, y luego esto pasa por el Congreso para ser refrendado y esto entra en vigencia, ¿no? Y tienen que actuar ambos países en simultáneo para haber un acuerdo que permita obviamente esta relación. Entonces, claro, los presidentes parecen actuar de manera irracional y no entender de que esto tiene otras características que implican muchas cosas. No solamente se trata del tema del dinero, sino se trata de acuerdos de otro tipo, contratos de ley que se van Así es. formulando a lo largo de los años. Exitosa. El tema de la Alianza del Pacífico creo que es sustancial. Parece que el público no lo entiende. Yo a lo largo de estos años como periodista he cubierto, por ejemplo, las negociaciones del TLC con Estados Unidos, pero también entendí en algún momento por qué estos acuerdos comerciales, perdón, estos bloques entre países eran importantes y sustanciales, porque eran para proyectarse hacia otras economías o a otros bloques que estaban en desarrollo, buscando, ¿no es cierto?, que sus productos lleguen y sus ciudadanos también lleguen sin mayores problemas a otras latitudes, ¿no? En el caso de la Lo has Alianza del dicho perfectamente. Pacífico, históricamente surge porque, claro, había la cumbre APEC, el ALCUE, que se realizaron, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? que ayudaron, ¿no?, a que nuestras autoridades entendieran de que tenían que estar, no solo, sino en conjunto para poder mostrarse, repito nuevamente, a otras economías en el mundo. Es así, ¿no es cierto?, como surgieron las cosas. Definitivamente, es correcto. Y además hay que pensar que estos acuerdos se desarrollan con un fin último, que es apoyar al desarrollo de los países, reducir la pobreza, generar empleo, ¿verdad? Y esos son objetivos, creo, comunes. El problema es cuando las ideologías extremas ciegan a los gobernantes y dejan de pensar en lo que les conviene a su población y empiezan a actuar sesgadamente base a esa ideología, que es lo que está pasando en este caso con México, porque el romper o el afectar las relaciones con el Perú nos afecta, sí, por supuesto, pero afecta aún más a México. Hay que tomar en cuenta que el Perú le exporta 850 millones de dólares al año a México, pero importamos desde México más de 2.000 millones de dólares. Es A decir, hay una eso balanza comercial
claramente favorable a México. Claro, Y además el Perú es el segundo destino de las inversiones mexicanas en América Latina, con más de 17.000 millones de dólares acá en el Perú de empresas mexicanas, que el señor López Obrador estaría poniendo en riesgo si es que decidiera iniciar un proceso muy complejo, muy difícil, casi inviable, de romper las reglas de juego del comercio y la inversión entre ambos países, porque el señor López Obrador tendría que sacar a su país del Transpacífico, de la Alianza del Pacífico y del acuerdo bilateral con el Perú, rompiendo también de esa manera los beneficios que tiene México con otros países en el marco de esos acuerdos. Entonces, acá hay que preguntarnos, ¿el Congreso mexicano, los políticos mexicanos están de acuerdo con ello? ¿Se les ha consultado a las empresas mexicanas? ¿Se les ha consultado a los sindicatos de trabajadores que van a verse perjudicados en cuanto a sus puestos de trabajo al perder relaciones económicas con el Perú que la sustentan? Esto por claramente entonces, como yo mencionaba al inicio, denota no solamente un total desconocimiento, sino un sesgo en las decisiones, básicamente por cuestiones ideológicas extremas. Ujú. Sí, mira, fíjate una cosa, porque yo acá ando consultando constantemente información. Ayer me puse un rato a pensar exactamente qué es lo que significa esta situación y es bastante delicada en realidad, sobre todo porque México es un país entrañable. Entonces yo tenía aquí cálculos que hasta el 2021 el Perú estaba exportando algo así como que 550 millones, ¿no? De dólares en diferentes tipos de productos, pero ahora tú me haces un upgrade respecto a lo que El significa hasta este 2022 fue momento. 850 Claro, millones. la balanza comercial se ha ido incrementando, ¿no? Constantemente con los años. Entonces ya pasamos de 550 a 850 millones, pero claro, yo no tenía claro cuál era la dimensión de inversiones que tenía México, ¿no? Aquí en el Perú, donde hay grupos importantes que están funcionando, como lo decía el Grupo México, Bimbo, entre otras más, como Cinépolis. Ellos tampoco saben exactamente qué es lo que va a pasar el día de mañana, porque claro, cuando tienes un anuncio de este tipo, lo primero que te preguntas es cómo va a pasar, porque es posible que, no sé, el presidente quiera que es todopoderoso y rompa mañana todas las relaciones y así se afecte no solamente su relación con el Perú, sino también con Colombia, que es en este momento su par ideológico, Gustavo Petro, pero también con Chile, que es un país que también tiene inversiones muy importantes a nivel de este bloque. Así es, la Alianza del Pacífico, ¿no? Y ojo que nuevamente, como menciono, adicionalmente, un acuerdo más reciente, más amplio aún, que es el Transpacífico, en donde tiene México relaciones con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda, con Malasia, Vietnam, y también con el Perú, porque es un tercer set de reglas que cubren el comercio y la inversión con el Perú. Tenemos tres sets de reglas que nos protegen en ese sentido. El acuerdo bilateral, la Alianza del Pacífico y el Transpacífico. Entonces el señor López Obrador claramente no entiende que si quisiera afectar las relaciones con el Perú tendría que retirarse de esos tres acuerdos, con lo cual el impacto sería un mayúsculo para la economía mexicana. Ahora, la pregunta nuevamente, el Perú por supuesto también, recordemos que las exportaciones peruanas hacia México sustentan cerca de 85.000 empleos en el Perú, es decir, hay 85.000 peruanos que en estos momentos su puesto de trabajo dependen de ese comercio con México, ¿no? Pero, por supuesto, en este sentido hay que llamar nuevamente a la cordura y que el Estado peruano reaccione con inteligencia. No hay que seguir pisando el palito mediático que al único que el beneficia es el señor López Obrador. Esto es delicado, esos 85.000 puestos de trabajo son fundamentales para el Perú, más ahora que estamos enfrentando una situación bastante calamitosa respecto al tema de la generación de empleo. Yo estaba tratando de, bueno, el lado político, ya lo conversé con Ariana García, que es periodista mexicana, y me decía que, bueno, constantemente AMLO tiene estos enfrentamientos, estos conflictos, no solamente con el Perú, sino también con otros países del mundo, como es España, como es Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Podría ser tan sencillo para un presidente romper relaciones comerciales? Digo, o sea, tratados de este tipo, o sea, o el país tendría que verse sumido a algún tipo de sanción. Cada país tiene sus propios procedimientos internos. En el caso de México, de todas maneras, estos acuerdos han sido aprobados por su Congreso y salirse de ellos también tendría que pasar por un trámite parlamentario. Y los propios acuerdos tienen sus reglas específicas de salida. Los acuerdos, por supuesto, permiten eso, pero las reglas de salida les dan un horizonte de tiempo de fiabilidad a los estados, ¿no? Por ejemplo, si decidimos formalmente el día de hoy salirnos, la salida se hace efectiva dependiendo del acuerdo de acá a 6 a 10 a 12 meses recién, ¿no? Entonces, para que las relaciones económicas comerciales no se rompan abruptamente, eso también es algo que tiene que entender el presidente mexicano. ¿Por qué es importante eso? Porque con esas reglas que digamos, están diseñadas en estos acuerdos, estamos hablando que si hoy decidiese el presidente mexicano iniciar un proceso, en alguno de estos acuerdos recién se va a hacer efectivo a mediados del 2024, es decir, 3 meses antes,
probablemente de que el presidente mexicano salga de su gobierno, porque el próximo año va a ser de elecciones. Entonces sería una decisión que estaría afectando principalmente el gobierno, la estabilidad y la economía mexicana para el siguiente periodo. Claramente esto es algo nuevamente que denota el desconocimiento del señor López Obrador respecto de las reglas que relacionan a los Ahora, países en el ámbito internacional. habría que ser enfático también que estos acuerdos comerciales que se firman de manera multilateral son políticas de Estado, no son políticas de gobierno que se tienen que respetar y que trascienden más allá de los tiempos que duran este tipo de gobernantes, ¿no? Tienen cierta, ¿cómo decirlo?, cierta temporalidad, ¿no? Y respeto prácticamente fundamentado justamente en esto, ¿no? Que es un pacto de caballero entre países para poder mejorar sus relaciones de este tipo. Yo la verdad espero que no haya mayor problema. Ahora está reducida básicamente Jesús, la relación a una representación allá muy pequeña en México, cuando teníamos antes una embajada con la cual se desarrollaba una serie de actividades en ese país. Tenemos un grupo importante de peruanos viviendo en México y que por años ha también ayudado, ¿no es cierto?, que estas relaciones se consoliden de la mejor manera posible. Acá está claro, si no me equivoco, de Carlos Slim. Slim es uno de los millonarios más importantes del mundo, ¿no? Exitosa. Es cierto, porque como decía, ¿no? Y tú lo estás identificando correctamente. Estos tratados no se negocian por amiguismos entre presidentes, ministros. Se negocian para beneficiar a las poblaciones de los países, porque les abrimos mercados, les abrimos posibilidad de inversión y con eso generamos fuentes de trabajo que benefician a nuestras poblaciones. Ese es el fin de estos acuerdos. Aquí la ideología no tiene cabida. Entonces, cuando empezamos a afectar medidas que benefician a nuestra población por cegueras ideológicas, como está ocurriendo en este caso, lamentablemente, con nuestro hermano país de México, en donde tengo grandes amigos y donde la relación es tan histórica y el potencial es tan alto, porque con el tamaño que tiene México, es el socio comercial para el Perú más pequeño dentro de la Alianza del Pacífico. Más le exportamos a Chile, a Colombia, que a México, siendo una economía más grande la mexicana. Entonces, eso yo nunca, a pesar de eso, estos instrumentos eran precisamente para potenciar esa relación. Eso yo nunca lo he entendido, porque mira, en América Latina tú tienes mercados bastante interesantes e importantes. Yo también he estado en muchas oportunidades en México y decía, bueno, en México hay gran potencial para el Perú, para sus empresarios, pero no entiendo por qué las inversiones no son tan importantes del Perú para México, ¿no? Pero sí de México para Perú. Y digo, porque claro, tenemos algo que además es importante, que nos permite hacerlo de una manera no tan compleja como en otros países, el tema del idioma. Hablamos el mismo idioma, tenemos prácticamente la misma relación histórica de alguna u otra manera, y entonces tendría, ¿no?, que ser esto un elemento importante para tener una mejor relación o acercamiento con este país. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, con Brasil, que también siendo una economía importante, una potencia del mundo, pues lo que nos va restringiendo de alguna u otra manera es el portugués, el idioma que tendremos que aprenderlo para poder también desarrollar actividades. Ahora, no es tan difícil tampoco, sin embargo, es un mercado al que tampoco accedemos o que no buscamos acceder, ¿no? Buscamos ir a otros lugares que entiendo que también son importantes, pero al menos estos dos mercados, sí, creo yo, son los más cercanos y los más interesantes a mi modo de verlo. No sé, ustedes como exportadores, y estábamos ¿qué análisis tienen al respecto, ¿no? Estábamos en esa ruta, Jesús. Eso es muy importante lo que tú dices, porque esos 850 millones que te menciono del 2022 significó que las exportaciones peruanas hacia México crecieron 53%. 53% crecieron en el 2022. Entonces, estábamos en ese camino y en el primer trimestre de este año también han seguido creciendo a pesar de estos, digamos, dimes y diretes entre las altas autoridades. ¿Qué quiere decir? Que los instrumentos están funcionando para potenciar el comercio y para hacer más relevante aún esa relación con México. Por eso te decía que aquí claramente hay un desconocimiento, en este caso, en este mensaje, del potencial y los beneficios que está causando este acuerdo. Porque, ojo, también, en 2022, los 2.000 millones que le hemos comprado a México significaron que le hemos comprado 7% más que lo que le habíamos comprado en 2021. Entonces, estábamos en ese camino de crecer nuestra relación comercial con ellos, ¿no? Edgar, ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros le vendemos a México y qué es lo que México nos está comprando para que las balanzas comerciales sean tan distintas? Bueno, lo interesante del comercio con México es que nuestras exportaciones han cobrado una relevancia muy importante en el sector agroindustrial. Se ha transformado en el principal sector de exportación hacia México, la agroindustria. ¿Con qué productos?
uvas, páprica, aceites de palma, frutas en general y hortalizas, que es precisamente la canasta agroexportadora peruana. A eso se le suma la minería, que es, digamos, un sector bastante tradicional en el comercio con México, cobre, zinc, entre otros metales. Y tercero, la pesca y la acuicultura, con pota, filetes de pescado, entre otros. Son los tres principales mercados, pero ahí tenemos potencial para sumar otras manufacturas, químicos, metalmecánica, entre otros. Es decir, estamos transitando ese camino. Ahora, ¿qué le importamos a México? ¿Qué compramos de México? Principalmente televisores, aparatos electrodomésticos, automóviles, digamos, esos son, y productos de acero, de hierro y acero, asociado precisamente a la industria pesada que tiene México, desarrollada por las inversiones que Estados Unidos ha implementado y otros países han implementado en su país en las últimas décadas. Entonces, el comercio entre Perú y México es un comercio que ha venido creciendo y ha venido ganando valor agregado. Entonces, nuevamente, otro elemento que nos señala que los instrumentos han venido funcionando en favor de ambos, ¿no? Por lo cual, creo yo que, digamos, aquí nuevamente hay que llamar a la calma y hay que tratar de llevar esto por los planos técnicos, diplomáticos, no volver a pisar el palito mediático, porque nuevamente el único que lo está beneficiando es el señor López Obrador, que tiene claramente una agenda en América Latina ligada a grupos o a líderes cercanos a él, y además tiene una agenda interna política que necesita frente a la proximidad el próximo año ya de las elecciones en México. Claro, además tiene una ideología de izquierda mínima, ¿no? Poco razonable en realidad respecto a lo que pasa con su país. Más populismo, claro, que ideología de izquierda, ¿no? Claro, bueno, toda ideología, ¿no? En extremo es dañina, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda. La verdad que yo no comulgo con ninguna de ellas, trato de mantenerme siempre al centro y veo los desastres que se van presentando cuando un presidente tiene este tipo de características y que básicamente embrutece, ¿no? Cuando llega al poder. Bueno, creo que ha sido bastante claro, Edgar, sobre este tema. Yo estoy bastante preocupado por nuestras relaciones con un país que es entrañable en realidad, México. Todo peruano puede viajar a México sin mayor problema gracias a estos acuerdos comerciales. Parece que la gente no lo conociese o no lo entendiera de esta manera, pero es lo que nos ha permitido el hecho de estrechar relaciones durante muchos años. Pero yo repito, ¿no es cierto? No solamente es un tema de ahora, sino de hace muchos años. La cultura azteca, ¿no?, con la inca comparten ciertas características a nivel de lo que fue esa época cultural. Solo una cosa más. ¿Alex va a emitir algún tipo de comunicado? ¿Lo van a ustedes discutir o ya lo hicieron? Nosotros somos parte del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Hasta el febrero de este año fuimos el presidente pro tempore de todo el Consejo Empresarial de los 4 países. Ahora lo detenta la Cámara de Comercio de Lima, y ese es el espacio en donde vamos a reunirnos para conversar debatir sobre estos aspectos, relacionarnos con nuestras contrapartes de México, de Colombia y de Chile, por supuesto, porque son unos 4 países, para poder, digamos, tomar un camino más activo, ¿no? Aquí creo yo también que el sector empresarial mexicano, con quienes tenemos grandes relaciones, son personas, por supuesto, que tienen una orientación también muy favorable hacia el Perú, en el sentido de los negocios y el cariño que le tienen a nuestra patria por estos vínculos históricos que tú bien estás reflejando, para que ellos puedan también tomar un rol más activo de relacionamiento con su gobierno para calmar las aguas, para que también haya un trabajo interno desde ellos, porque claramente es algo que los va a afectar también directamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el espacio, ese es el camino que vamos a seguir con nuestras contrapartes mexicanas y, por supuesto, apoyando todo lo que sea correcto. Creo que tú has dicho muy bien, ¿no? Cuando las ideologías extremas nos ciegan y dejamos de actuar en favor de los pueblos, de los trabajadores, de nuestras empresas, de nuestra sociedad, pues obviamente las decisiones siempre van a ser erróneas y siempre nos van a terminar afectando, ¿no? Mira, la próxima reunión a nivel internacional que van a tener los presidentes es la CELAC con la Unión Europea, si no me equivoco. Entonces ahí va a estar el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que en ese contexto de fricciones que se van presentando, si Dina Boluarte consigue viajar, ¿no? Ella está en el Congreso buscando un proyecto para que le permitan hacer algo así como que teletrabajo, ¿no? Telegobierno,
sea un espacio interesante como para poder ella dialogar con otros presidentes, no sé si, claro, siempre y cuando el Congreso se lo permita, que a eso apuntan además de que esto proceda, ¿no? De que el proyecto avance y se le permita viajar, ¿no? Y desarrollar funciones sin la necesidad de estar aquí en el país. ¿Tú crees que este foro será importante, uno, para que la presidenta pueda tratar de proyectar, no sé, su gobierno hacia otros países, tratar de explicar lo que ha pasado en el Perú, pero sobre todo tratar de buscar también un encuentro con el presidente mexicano? Porque de alguna manera en este encuentro, si es que ella viaja y él también viaja, pues se van a tener que encontrar, ¿no? Digo, algo tendrá que pasar ahí. Sí, definitivamente estos espacios son precisamente para eso, ¿no? Son espacios en donde se han estructurado para que los líderes de los miembros que lo conforman puedan conversar, superar impases, generar proyectos de cooperación, de desarrollo conjunto. CELAC es la próxima y luego recordemos que APEC en noviembre se reúnen en Estados Unidos también los líderes. Y el próximo año Perú va a ser la sede de APEC, ¿no? Entonces, donde a final de ese año vamos a recibir también a los líderes de todos, incluyendo Tremenda. México, que es miembro también de este espacio de comunicación. Ahora, esta circunstancia nos está tomando con una particularidad compleja, ¿no? Con una presidencia que no puede salir precisamente al más alto nivel a relacionarse. Y si bien los cancilleres pueden hacer su trabajo técnico, los ministros también, siempre el espacio de los líderes es necesario. La representación a más alto nivel y la toma de decisiones al más alto nivel es necesaria, y en este momento el Perú está en esta desventaja porque tenemos digamos, en este caso, a una presidenta que no puede salir. Tú estás mencionando estos proyectos en el Congreso de la República, hay que evaluar cómo finalmente se decantan, pero claramente en estos momentos estamos en una desventaja de representación al más alto nivel que nos permita no solo explicar, como tú has mencionado, las circunstancias en el Perú, sino también finalmente gestionar los puntos de encuentro que permitan, de ser posible, superar, digamos, los impases que en estos momentos se están teniendo con diversos líderes a nivel regional. Bueno, siempre hay que preguntar este tipo de cosas. Creo que el público tiene que ser informado correctamente de lo que sucede. Y yo no sabía, no tenía en el mapa el tema de la PEP, pero esa es una cumbre importantísima. Vienen presidentes del Asia-Pacífico. Hemos tenido aquí en la última PEC, si no mal no recuerdo, al presidente de los Estados Unidos, al de Rusia en su momento, y al de China también. Aquí se han dado encuentros multilaterales de ese nivel. Bush con Xi Jinping en su momento, si no mal recuerdo, aquí en el Marriott. Bueno, algo de eso he cubierto a lo largo de mis años como periodista en el mundo. Entonces creo que es sustancial que sepa la gente de qué estamos hablando. Entonces necesitamos un gobierno estable. Con las críticas y las investigaciones que se tienen que dar. Yo creo que estamos llegando a un nuevo nivel, ¿no es cierto? Relacionamiento no solamente a nivel internacional, sino también interno, en el cual también tenemos que ver cómo es que sostenemos el país y cómo es que las cosas deberían ir en dos vías paralelas, ¿no? Lo que se llama generalmente el tema de las cuerdas separadas, que creo yo es una interpretación que en este momento tendría que darse. O sea, no tendríamos por qué descuidar el país de esta manera, ¿no? A pesar de lo que estamos finalmente viviendo y demandando. Porque finalmente, Jesús, están en juego los intereses del Perú a escala global, ¿no? Y cuando se trata de los intereses del Perú en el exterior, creo yo que todos los peruanos debemos estar alineados respecto de una defensa de nuestra imagen, de nuestros objetivos y, por supuesto, de los proyectos comunes que se han venido desarrollando entre Perú y diversos países del mundo en estos foros que son tan importantes. Bueno, pero eso es una cuestión de soberanía. Al final, nuestros problemas, los resolvemos nosotros, los peruanos en este caso. Gracias, Edgar, muy amable. Un fuerte abrazo. Edgar Vázquez, de ADEX, ¿no? Entonces expresó una preocupación real respecto a nuestras relaciones con México en el campo de lo económico, lo comercial, y ya lo saben, a usted también le toca, porque claro, si se rompen nuestras relaciones, de alguna u otra manera, podrían romperse diferentes tipos de cadenas, en este caso, por ejemplo, el empleo. ¿Y qué es lo que pasa en el caso del empleo? Que hay 85.000 puestos de trabajo en este país que estarían en riesgo. Así que anote, ahí. ¿No es cierto? Esto es importante, la parte internacional también, escucharla, comentarla y analizarla.